Ya con el partido del Madrid finalizado hace unos minutos, había dejado un pequeño tema después de la derrota del Clásico y un tema que venía analizando en el Madrid. Eh, Quería hacer como una especie de comparación o una especie de similitud donde el Madrid puede que esté viviendo lo mismo que vivió hace más o menos 20 años. Casos distintos de los jugadores por condiciones distintas de juego. Recordemos que hace 20 años una clave en el Madrid, en el medio campo, aquel Madrid ganador, súper glorioso, lleno de estrellas, Casilla, Roberto Carlos, Michel Salgado, Fernando Hierro, Zidane, Figo, Raúl, Morientes, Steve McManaman, Iván Helguera, y el jugador que en esa época daba todo el equilibrio era Claude Makelele. Cuando el Madrid decide no renovar a Claude Makelele, se empezó a preguntar o se empezó a decir que ese fue el mayor error del Madrid, no haber renovado a Makelele. Posiblemente desde el sistema de juego, puede que sí. Solo que para ese año el Madrid contrata al jugador boom del momento y abre un mercado mucho más amplio que era lo que no se había visto. El Madrid consigue traer a David Beckham y abre un mercado asiático, lo cual lo vuelve un poco, lo vuelve más potencia, porque también abre un mercado, abre un mercado que estaba empezando a ser nuevo para el fútbol. Recordemos que venían del Mundial de Corea y Japón. El emblema para promocionar este mundial ni siquiera fueron sus jugadores, sino que fue más David Beckham, aquel jugador famosísimo del Manchester United, del Real Madrid, del Milan, el Paris Saint Germain, el Los Ángeles Galaxy. Entonces todo el mundo pensaba que era una locura haber traído a Beckham, trajo un galáctico, porque así se lo quiso nombrar Florentino Pérez, una persona muy visionaria en los negocios. Entonces, pues se genera un poco de desconcierto en teoría, porque no le diste el equilibrio al equipo que necesitaba, un equipo demasiado ofensivo pero nada defensivo. ¿Y por qué digo que está en estos momentos viviendo la misma similitud de hace 20 años a pesar de que los jugadores son distintos? La salida de Tony Kroos. La salida de Tony Kroos, ese jugador que el Madrid no le encontró reemplazo y no le ha podido encontrar reemplazo en estos momentos, porque Tony Kroos era un jugador clave y muy limpio para salir el balón. Ese jugador que te conectaba la línea defensiva con los volantes, con el primer pase de salida, un pase largo, un pase corto, y además se le juntaba en su época también Luka Modric cuando estaban un poco más jóvenes. Entonces tenían una salida muy clara en el juego, habilidad de ambos, y el Madrid siempre ha tenido eso, ha tenido un jugador de recuperación, un jugador que baja a recuperar el balón o que baja a recibir pelotas, y un jugador adelante. De hecho es muy apreciado por el sistema de juego de Ancelotti. Si no, miren el último Milan que quedó campeón de la Champions, que tenía en el medio campo a Gattuso, un jugador fuerte, recio. Tenía un Andrea Pirlo que era un 10 y bajó a la mitad a hacer ese primer receptor y a filtrar desde atrás, y tenía un Kaká. Similitud ahora en el Madrid, o antes de que se fuera Kroos, tenía a Casemiro, tenía Kroos y tenía a Modric. Acá empezó a tener a Camavinga y a Tchouaméni, que son jugadores jóvenes que todavía les falta un poco más, y tenía a Kroos y tenía a Modric. Y además ponía por los costados a Lucas Vázquez, no, tenía por los costados para poner a Federico Valverde, a Vinicius, y tenía un punta como Benzema o cuando estaba Cristiano antes de que llegara Vinicius. Entonces todo esto formaba un equipo muy interesante, muy rápido de salida, un primer receptor que pudiera encontrar los espacios, que por eso se vio la semana pasada tan afectado en el clásico, tenía que salir desde atrás con los laterales. Y no había ese jugador en el medio que recibiera con espacio y empezara a jugar y empezara a llenar los espacios. Normalmente el Madrid siempre tuvo a este jugador. Xavi Alonso, a Guti, tuvo a McManaman, a todos los que hemos seguido la historia del Madrid años atrás, por eso hago esa comparación de que está viviendo lo mismo,
porque no ha podido encontrar a ese jugador. Este año trajo a Mbappé y obviamente para seguir fortaleciendo el mercado, porque es que Mbappé es un jugador también, además de un gran jugador, también es un jugador que rompe el mercado por sus condiciones. Entonces el Madrid apunta a ser esta empresa productora y generadora de, digamos, de plata, que está bien, pero entonces en este caso se le critica que no hay una conexión o no hay un juego claro. El juego está, el juego es querer jugar en vertical a los espacios aprovechando la velocidad de Vinicius y de Mbappé, eso está claro. ¿Qué pasa? No tiene ese jugador en el medio, Valverde ya le cuesta, o Valverde le cuesta mucho bajar a la mitad y ser ese jugador, ese conector estilo Cross para conectar con los extremos o conectar con el 9. Además, no tiene otro jugador que lo respalde, porque es que los dos jugadores como Camavinga y Tchouaméni no están en estas condiciones en estos momentos. Son dos jugadores muy parecidos, jugadores que van mucho al ataque, mucho vértigo y no hay mucha recuperación, y por eso precisamente, además de eso, se ve un desbalance y un descontrol total en el Madrid. Entonces, desde mi concepto, está viviendo esto porque no ha podido reemplazar a este jugador como Cross. Bueno, si te gustó este video, que lo tenía pendiente, compártelo, disfrútalo y sígueme en mis redes sociales como Esteban Parra LDT. Muchas gracias y hasta luego. Buena tarde.